Buenas tardes con todos. Disculpen, ahorita acabo la reunión que le mencioné a María Fernanda. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes, sí. Yo denme 2 segundos porque solo trato de arreglar lo del sonido. Listo, Listo, entonces, entonces, ahora sí podemos continuar. ¿Sí me escuchan bien ahí? Inge. Ya, chévere. Como les dije, disculpen, pero generaron una reunión de área, entonces nos tocó asistir. Vamos rapidito con la lista. Está Brandon Aguilar, Presente. Bernardo Aldeán, Presente. Nicole Andrade, Presente. Andrés Vaquero, Presente. Fabricio Barreno, Presente. Kevin Carrillo, Presente. Jerry Chango, Presente. William Cifuentes, Presente. Jonathan Criollo, Presente. ya, Jonathan Criollo, Presente. ya, Ariel García, Presente. José Gordillo, Presente. Carla Gualavici, Renato Guamán, Presente. Renato Guijarro, María Fernanda León, Presente. Alexis López, Presente. Fausto López, Presente. Felipe Musa, Presente. Alexis Quispe, Presente. Kevin Rodríguez, Presente. Valeria Vinuesa, Presente. José Bisuete, Presente. y Guido Zambrano. Presente. Perfecto. A ver, estaba revisando sus notas y están más o menos, tengo algunas personas con notas un poquito bajas. Ahora con estas medidas que se ha propuesto en la facultad, eh, bueno, les voy a mandar un trabajo que quisiera que me lo entreguen el día de mañana para ver si se produce una mejora de las notas, ¿sí? Gracias, Inge. ¿Sí? Sí. No te escuché, perdón. Que sí. Que gracias. Ah, ya. Entonces, les voy a mandar un trabajo que van a entregarlo de manera grupal. Les voy a crear un espacio en el aula virtual en donde quisiera que ustedes suban el trabajo. Le vamos a llamar como dentro de la unidad 4. Le voy a poner como trabajo adicional. Entonces, por favor, que lo suban hasta mañana. En la tarde va a ser un trabajo no tan largo, pero quiero ver que generen buena investigación.
Esta mañana a las 5 de la tarde, ¿sí? No sé qué opinan mis compañeros, pero no sé si nos podrían dar un poquito más de tiempo, porque mañana tenemos examen a las 7 de la noche y tenemos todo el día clases. Es que es porque el viernes ya tengo que pasar notas. Ese es el problema. Entonces, creo que no, o sea, no habría cómo, porque ya el viernes yo en la mañana suelo subir las notas porque ya a veces suele haber problemas con el sistema de la universidad. Pero en esencia el trabajo va a estar bastante simple. ¿Hasta qué hora sería Inge de mañana? Hasta las 5 de la tarde les puse. Lo que quisiera es que hagamos el... A ver, ya les comparto para que vean. El trabajo en función de lo que es... ¿dónde está? Acá. En función de lo que son los vertederos circulares, cómo funcionan, cómo se los calcula, ¿sí? Que es lo que veríamos del día lunes. Y lo que son los cuencos disipadores, no, mejor pongámosle de salto de esquí, disipadores de salto de esquí. Tal forma que podamos revisar esto en la materia de manera bastante rápida. Sí, dos temas bastante simples de manera grupal. Entonces, si hacen bien la investigación, no se van a demorar demasiado tiempo. Como cuencos disipadores, van a ver que en esencia no hay un diseño demasiado detallado, ¿sí? Simplemente quiero que vean para qué sirven y cómo funciona. ¿Sí está claro? Inge, consultamos de cuenco disipador y salto de esquí, de los dos. No, salto de esquí de vertedero circular. Ah, ya Inge, gracias. ¿Cómo funciona el vertedero circular? ¿Qué características tiene? Y para el día lunes, o sea, eso me lo sube mañana, pero para el día lunes yo le voy a preguntar a uno de los grupos a que me exponga el funcionamiento del vertedero circular, ¿sí? Y también del salto de esquí. ¿Sí está claro ahí? Entonces tienen esta oportunidad de mejorar las notas, espero que la aprovechen y que me envíen algo bien hecho. ¿Alguna duda de eso? No, Listo, entonces... En realidad creo que con lo que vimos ayer ya estaríamos terminados con lo que es la unidad 3. Entonces, prefiero empezar con una nueva unidad, que es la unidad 4, ¿sí? Que es la unidad enfocada a lo que se conoce como estructuras especiales. ¿Por qué se le metió aquí el nombre de estructuras especiales? Pues simplemente para, para unir un poco de temas que no entran directamente en los otros grupos de temas dentro de la materia. Entonces, por eso le llamamos de estructuras especiales. Y nosotros dentro de las estructuras especiales vamos a ver lo que es sifones invertidos, lo que es el puente canal, que lo vamos a ver la siguiente semana igual, el vertedero circular, disipadores de energía, y bueno, el disipadores de energía ya entraría en la siguiente unidad, más bien dicho. Entonces, simplemente son estos tres temas, el puente canal, los sifones invertidos y el vertedero circular. Entonces, vamos a empezar a ver lo que es el sifón invertido como primer tema. ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan hablar de un sifón invertido? ¿O saben qué? Más bien hagámosle para la siguiente clase, para que sea más didáctico.
en vez de lo que son cuencos disipadores, preferiría que ustedes analicen el puente canal, que es una estructura bastante interesante. Y esa estructura la van a encontrar en todos los libros de hidráulica, ¿sí? Entonces, veamos mejor lo que es el puente canal para que ustedes lo revisen y el vertedero circular. ¿Sí me siguen todos con esto? De esa forma cubrimos ya para la clase de lunes todo este tema. Puente canal y vertedero circular, ¿verdad? Ajá, sí, el cuenco disipador ya no, eso lo dejemos para luego mejor. Sí, porque veo que el trabajo 3 es relacionado a eso también, entonces no hay problema ahí. Si están todos ahí, ¿sí me siguen todos con eso? Sí. Inge. Listo, entonces, como parte del trabajo, no se olviden, me hacen una presentación simple acerca de estos dos temas para el día lunes. Pero sí necesito que mañana esté entregado antes de las 5. Que sería igual en archivo en Word, en PDF, que digo, ¿verdad? Sí, no hay problema, en Word o en PDF, ya les creé el espacio en el aula. Sí, sí lo ven, sí está abierto. Ya le veo, Inge, un ratito. Hasta eso. Sí, ya está ya. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué piensan ustedes lo que se les viene a la mente cuando hablamos de sifones invertidos? Porque ustedes ya revisan el tema de sifones ¿cómo se llama? En mecánica de fluidos, ¿verdad? ¿Qué me dice? Sí. Sí, sería como conductos cerrados que, que trabajan a Conductos presión. cerrados, sí. Perfecto, trabajan a presión, exacto, sí. ¿Cómo funciona un sifón? A ver, ¿cómo eran los sifones que veían en mecánica de fluidos? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dices, Jerry Chango? Generalmente funcionaba porque el fluido pasaba por debajo de un camino o sea, alguna tubería para retomar hacia otro nivel y continuar el curso. ¿No es cierto? Exacto, el agua pasa de un nivel a otro nivel, pero en esencia el sifón que ustedes veían en fluidos iba más o menos así, ¿no es cierto? Y el agua se transporta de un nivel al otro. Nosotros aquí vemos el sifón invertido, que ya es una aplicación directa, ¿sí? A lo que es la hidráulica y a las obras civiles. Y en esencia es un conducto a presión en donde nosotros llevamos agua de un reservorio ubicado en una altura superior a otro reservorio ubicado en una altura inferior. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos la gravedad a nuestro favor. Aquí existe un delta H o un delta Z, también podemos llamarle. Entonces, tenemos la gravedad a nuestro favor. Eso significa que no necesitaríamos impulsión, no necesitaríamos un sistema de bombeo, sino simplemente enviar el agua del reservorio 1 al reservorio 2. Entonces, normalmente, ¿cuál es la parte? ¿Qué es lo que nosotros podemos decir? Si yo tengo dos reservorios, pues lo más fácil podría ser que yo les una mediante un tubo recto. ¿Qué problema creen que se genere ahí? Tocaría hacer una estructura tipo puente. Tocaría hacer una estructura tipo puente, ¿sí? Exacto. Y esa estructura tipo puente es la que se conoce como puente canal. Es lo que les mando que ustedes averigüen qué es. Y en esencia un puente canal es una estructura que nos permite
llevar el agua de un punto a otro. Es una estructura bastante simple y realmente no nos va a generar mucho problema el análisis. Por eso quiero que hagan esa investigación. Entonces, ¿qué sucedería si hacemos una estructura tipo puente? ¿Qué me dice? El caudal estaría constante. El caudal, vamos, nosotros en la hidráulica dijimos que suponemos que el caudal se va a mantener constante, sí. Pero ¿qué problemas se podrían generar si? No podría fallar la tubería por el peso. No, porque normalmente, bueno, se forma una estructura para que sostenga, ¿no? Sí, entonces acá cómo se maneje la estructura habrá que ver, pero se va a generar un puente, entonces ya dependerá de qué tan bien hecho esté el puente. Si no, el problema es que esto se vuelve caro. Imagínense lo que es hacer un puente, una estructura grande, solo para pasar un conducto. Entonces, esa es una de las principales limitantes. ¿Qué sucede entonces? Lo que se hace es colocar un sifón invertido. ¿Qué es el sifón invertido? Nada más y nada menos que una estructura que va paralela a la topografía del terreno. ¿Sí está claro eso? Sí. Entonces, ¿qué problemas creen que se pueden generar en una estructura así como la que tienen ahí en el gráfico? Pérdidas. ¿Perdón? Pérdidas. Las pérdidas van a variar respecto al puente canal. Sí, normalmente en este caso la longitud es mayor y por ende las pérdidas por fricción son mayores, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos una diferencia. ¿Y algún otro problema que se pueda generar? Variedad de pendientes. ¿La qué? Perdón. Variedad de pendientes, por lo que depende de la forma del terreno. Tenemos varias pendientes, perfecto. ¿Y eso cómo se va a ver ejemplificado ya en el análisis? Sería igual mayor cantidad de pérdidas. Mayor cantidad de pérdidas por las gradientes. A ver, ¿de qué dependen las pérdidas? De la longitud, perdón. De la longitud del material, ¿no es cierto? La ecuación es F, que depende del material, por la longitud sobre el diámetro, obviamente influye el diámetro, por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces, no se genera una influencia de lo que son las presiones o la variación de pendientes. Entonces, eso no influye en las pérdidas. ¿Sí? ¿Alguna otra idea? Puede ser que la dificultad de llevar el punto, el agua que llegue hasta el otro sifón, debido Claro, se a las produce una pendientes. dificultad, pero esa dificultad depende de la diferencia de alturas que tenemos entre los dos, ¿no es cierto? Delta Z, y también de las pérdidas, ¿sí o no? Entonces yo tengo delta Z a mi favor, pero las pérdidas nos van limitando. Entonces si hay muchas pérdidas, el agua no va a llegar. Entonces es algo que tenemos que tener cuidado. Perfecto. Y por otro lado, respecto a lo que decía su compañera, si hay alta pendiente, eso va de la mano con la línea de energía que va a ser así. ¿Esto qué significaría? Las cargas de presión. Las cargas de presión van a ser altísimas. Y ese es un problema porque normalmente me va a tocar en ciertos puntos incrementar lo que es el espesor de la tubería. ¿Sí está claro eso? ¿Qué me dicen? ¿Puedo volver a repetir eso, Inge? Por favor, lo de cargas de presión.
que como nosotros tenemos bastante variada la topografía, como ven aquí, la línea de energía está en rojo, entonces en algunos puntos vamos a tener cargas de presión muy altas. Y si tengo mucha carga de presión, eso significa que se podría fatigar el material, y si se fatiga el material hay riesgo de rotura. Entonces necesitamos nosotros de incrementar el espesor del material en ciertas zonas. ¿Sí está claro ahí? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda acerca de esto o qué situación Sí. adicional se podría generar? Disculpe, ¿me puede repetir cuál sería la desventaja en el primero si que fuera como puente? Por La favor. desventaja es que es carísimo. Imagínate hacer toda una estructura de puente para un conducto. Ah, ya, gracias. Ujú. Y por otro lado, también nosotros, ¿qué pasa cuando tenemos una zona baja, un conducto? ¿Qué problema podría darse? ¿Qué me dice? Podría como que acumular el agua que transporte una, o sea, no llegaría todo el agua, todo el caudal que se requiere pasar al El otro receptor. caudal sí va a continuar porque el caudal se mantiene, ojo, a menos de que haya una fuga. Entonces el Tengo de caudal se tiene erosión. que mantener. Erosión, bueno, eso ya depende del tipo de material, pero normalmente no es un problema la erosión. El problema que se puede generar ahí es la sedimentación, o sea, que se empiecen a acumular partículas porque es un punto del fondo. Entonces, si ese punto del fondo no tiene la velocidad suficiente para llevarse los sedimentos, va a producirse sedimentación y después saquen los sedimentos de ese punto, se vuelve muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que se necesita ahí? Nada más que colocar una válvula que se conoce como válvula de purga o de limpieza. En esencia es una válvula como las que suelen tener, o sea, de la forma más básica, ¿no? Pero los que suelen tener los lavamanos, que tienen una especie de tapita que se le puede abrir, ¿sí? Con un sistema más elaborado en donde se acumulan los sedimentos y se le puede sacar. ¿Sí está claro eso? Sí. Ya. Entonces, por otro lado, ¿cuál podría ser el problema en estas zonas de por aquí? Pendientes muy altas del agua se regresaría. No, porque recuerden, ¿qué es lo que hace que el agua vaya o se regrese? La carga de presión. Entonces, si yo tengo presión de este tanque sobre este tubo, no va a ser fácil que se regrese, menos de que haya demasiadas pérdidas. ¿Sí está claro eso? Inge, pero si se baja el nivel del agua, ¿podría haber un retorno o no? Si se baja el nivel del agua, ¿de dónde? O sea, del tanque que está más elevado, donde está el QA, o sea, si baja hasta un cierto nivel, podría disminuir tanto la presión que se retorne el agua. Y es que eso dependería de la diferencia de nivel entre los dos reservorios, ya propiamente dicho, ¿no es cierto? Este nivel del fondo con el nivel superior de acá. Entonces, depende ya de topografía. Entonces, normalmente no dejaríamos nosotros que se presente una situación así. ¿Sí está claro eso? Hay que tener en cuenta porque ese caso sería un caso crítico, difícil de que se genere, pero sería un caso crítico. ¿Sí está claro? Sí, Inge. Dije, disculpe, dice Israel Kishpi si le puedo dejar entrar, que se le fue el internet. A ver, ya le puse. Listo, entonces, ¿qué problema se puede generar entonces en ese punto alto?
¿Quién se le ocurre? Si nosotros le llevamos esto, ¿no es cierto? Vamos a tener un tubo así. Entonces, ¿qué pasa? Viene el agua. ¿Y qué puede pasar en esta zona alta? O sea, podría quedarse ahí aire. Puede producir Exacto, el golpe de problema es que ariete. aquí se acumula el aire. El golpe de ariete puede darse en este sistema, pero no por el caso que vemos. ¿Sí? El golpe de ariete se puede generar más bien por el problema de, de que nosotros tenemos normalmente una válvula aquí y a veces una válvula acá. Entonces, si una de las dos válvulas se cierra, especialmente la posterior, hay el riesgo de que esta agua que viene con alta velocidad genere un golpe de ariete, pero no debido a la acumulación de aire, sino eh, para lo que es, sino debido a lo que es la variación de velocidad. Entonces, la acumulación de aire lo que hace es disminuir la sección, ¿no es cierto? Entonces, si se disminuye la sección, aquí vamos a tener más turbulencia, ¿no es cierto? Vectores de velocidad erráticos. Vamos a tener variaciones, a veces se pueden generar variaciones en lo que es el caudal que transporta el sistema, también variaciones en lo que es la eficiencia del sistema. También se pueden producir vibraciones, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y en algunos casos un efecto similar a lo que es la cavitación. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y en estos casos nosotros colocamos aquí una válvula, que es una válvula de aire. ¿Cómo funciona la válvula de aire? Es una válvula que permite que salga el aire, pero que no salga el agua. Entonces se le va abriendo de acuerdo a los requisitos del sistema, pero no permite que salga el agua, entonces es una válvula que ayuda mucho en lo que es el funcionamiento del sistema, especialmente cuando este sifón se vacía o se llena. En esos casos, la válvula de aire ayuda a que el tiempo de llenado y tiempo de vaciado del conducto sea bastante mejor. Entonces, uno de los beneficios de utilizar estas válvulas. Entonces, esos serían los problemas que se pueden generar. Aquí tienen una foto de un sifón invertido. Como ven, el sifón invertido puede ser una estructura demasiado grande. Como ven aquí, este conducto que estamos viendo en la foto me parece que tenía un diámetro de 1,80 m o algo así. Esta estructura que vemos acá se le conoce como un anclaje. El anclaje sirve para evitar que se desnivele la estructura debido a las vibraciones que se producen por las fuerzas del agua. También nos sirve para mantener la tubería sobre el nivel del suelo. La recomendación es que aquí haya una pequeña altura para que no se oxide fácilmente el conducto. Y normalmente en las partes intermedias de aquí abajo se encuentran apoyos que nos sirven para generar un apoyo propiamente dicho a lo que son los anclajes. ¿Sí? Pero los anclajes son los que soportan las fuerzas principales, mientras los apoyos soportan fuerzas mucho más simples. Entonces, como ven, este sifón invertido lo que hace es transportar el agua a través de la topografía hasta esta población que vemos aquí adelante. Yo tengo una consulta. ¿Sí? El material de la anterior diapositiva es hormigón, ¿verdad? ¿A qué te La refieres? ¿A qué tubería. material? La tubería, sí. ¿Cuál sería la diferencia? Esta es la tubería. ¿Cuál sería la diferencia entre colocar una tubería de hormigón a una tubería de plástico? A ver, tubería de hormigón para agua a presión es muy difícil. No les escuché, pero una tubería para presión con hormigón se vuelve muy, muy difícil. Cuando se va a trabajar con hormigón es preferible hacer un túnel. Entonces, no se suele usar hormigón para conductos de presión,
¿sí? Lo que se usa es para alcantarillado más bien, ya no tanto. La plástica tiene una buena resistencia a lo que son los agentes externos, no se oxida, el sol, cuando es una tubería de PVC de buena calidad, no se oxida, no se daña con el sol muy fácilmente. Problema de la PVC es que normalmente no va a resistir presiones muy grandes, ¿sí? Entonces la opción sería el acero, que esta tubería de aquí es una tubería de acero, aquí se puede ver la soldadura. La tubería de acero en grandes conductos es normalmente la más común, porque tiene buena resistencia a las altas velocidades, buena resistencia a las altas presiones, es fácil de colocar porque normalmente se le coloca con bridas o con soldadura, entonces esas serían las situaciones más comunes. ¿Sí está claro eso? Sí, gracias. Ya. Entonces, como les indicaba al principio, así funciona un sifón invertido. Tiene la línea de energía que se le conoce como de régimen porque es la línea de energía de trabajo. ¿Sí? Entonces el régimen significa el trabajo, o sea, cuando está funcionando el sistema, esa es la línea de energía. Y obviamente en cada punto de la tubería nosotros tenemos nuestra carga de presión de régimen. ¿Sí? Aquí sería carga de presión más carga de velocidad, pero debido a los valores de carga de velocidad no se la considera. ¿Sí? Eso quiero que les quede claro. Tenemos la línea estática. ¿Creen que se pueda generar la línea de presión estática en estos sistemas? ¿Qué me dicen? ¿Se puede presentar la presión estática o no? Sí, porque creo que era independiente de la velocidad. No te escucho bien, perdón. Sí, Inge. ¿Quién me estaba hablando? Carla Bolavici. A ver, repite. Sí, digo, Inge, porque creo que la línea era independiente de la velocidad. ¿La línea es independiente de la velocidad? No, 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 por ahí no va. Yo les preguntaba si la estática se puede generar. ¿Qué significaría la estática en principio? A ver qué me dices tú mismo, Carla. ¿Qué me dices, Bernardo Aldeán? A ver. Inge, disculpe, me saco de la pantalla. Yo no, ¿por? ¿De qué pantalla? A ver, pero que necesito comentarios. ¿Qué pasó, Carla Bolavici, Bernardo Aldeán? Eso le digo, Inge, la línea de energía estática se da cuando el agua no fluye. Cuando el agua no fluye. ¿Puede darse ese caso aquí? ¿Sí o no? No. ¿No? En realidad sí, si es que yo no quiero O alimentar sea, si no en hay un caudal de tanque, aporte, sí. cierro, no, porque si yo quiero cerrar la válvula, simplemente tengo presión estática y se mantiene esta línea de energía estática. Entonces hay que considerarla cuando se esté diseñando este sistema. ¿Y a qué creen que se refiere la línea de energía dinámica? Cuando sí está fluyendo. Cuando sí está fluyendo, esa es la de régimen, pero ¿a qué creen que nos referimos con la dinámica? ¿Cuándo se pueden producir variaciones respecto a la línea de régimen?
cuando hay cambios de abrir o cerrar las llaves, podría ser. ¿Y qué produce esos cambios? O sea que Un cambio de velocidad. Ya, y los cambios extremos de velocidad que pueden generar. Vibraciones. Vibraciones, sí, es uno de los efectos. ¿Qué fenómeno se puede dar? El golpe de ariete. El golpe de ariete. Se puede generar golpe de ariete y si se genera golpe de ariete, se puede variar la energía y uno de las consecuencias del golpe de ariete o de los resultados es que se genera una línea de energía dinámica en donde se incrementa la presión, ¿sí? Y por ende debemos tomarla en cuenta para el diseño de los sifones invertidos. ¿Sí está claro? ¿Sí o no? sí. Listo, entonces es importante eso porque hay que tener en cuenta las presiones que se van a generar en el sistema y normalmente la mayor presión que vamos a tener es la presión dinámica. Entonces, dentro de lo que son sifones invertidos, nosotros necesitamos transiciones de entrada y salida, que son las transiciones, pues nada más que variaciones en la sección transversal. ¿Por qué se generan? Entonces yo tengo una sección transversal para el canal y de repente le doy una pendiente importante. ¿Qué sucede? Si le doy pendiente, se incrementa la velocidad. Si se incrementa la velocidad, la sección transversal baja. Entonces se incrementa la velocidad, la sección transversal baja. Y por ende, si baja la sección transversal, lo más coherente es que yo disminuya la sección transversal de la estructura, ¿no es cierto? Para no tener un canal con un flujo muy bajito. ¿Sí está claro eso? Entonces ahí viene la razón de la, de la transición de entrada y a la salida sucede exactamente lo mismo, pero a la inversa. También se requieren rejillas de entrada y salida, ¿no es cierto? Normalmente se recomienda varilla cuadrada o varilla circular, cada 10 centímetros, a veces cada 5 centímetros, cada 20, a veces no tanto, porque 20 ya permite el paso de material grande. Entonces 10 o 5 es lo normal. De esa forma se evita el paso de grandes troncos, grandes piedras. ¿Qué va a pasar si esas piedras entran a la tubería? Pues se van a acumular en las zonas bajas de la tubería y si se acumulan ahí va a ser muy difícil sacarla inclusive con la válvula de purga. Entonces por eso siempre rejillas de entrada y salida. Y en algunos casos críticos también podría producirse el ingreso de animales o personas. Entonces para eso nosotros contamos con las rejillas. Necesitamos la tubería de presión, obviamente, que es la tubería que transporta el agua. Tiene que soportar las presiones, especialmente en las zonas críticas. Las zonas críticas normalmente se dan en la zona más baja. Y se busca que no se entierren las tuberías. ¿Por qué que no se entierren? Porque se puede evitar la corrosión de esa forma. Entonces, si uno entierra la tubería y esta es de acero, se va a empezar a corroer. Y hay que tener cuidado y como les mencionaba, normalmente em, y se utiliza tuberías de acero. Entonces, normalmente estas van a estar sometidas a la corrosión y por ende se las pinta con una pintura anticorrosiva. Tenemos velocidades de diseño en donde se recomienda que la velocidad para sifones grandes esté entre 2.5 a 3 metros por segundo. Si se fijan, es un poquito más alta que las velocidades típicas que hemos mencionado. Para sifones pequeños entre 1.5 y 2, en esencia, esta es una velocidad típica para conductos a presión. Los conductos de transporte de agua potable normalmente se manejan entre 1 y 2 metros por segundo, entonces esto es una velocidad común. Y nos dice que la velocidad mínima de diseño será de 0,8. ¿Por qué creen que se tiene una velocidad mínima de 0,8? ¿Qué Para me evitar dicen? la sedimentación.
para evitar la sedimentación. Perfecto, ¿no es cierto? Si nosotros manejamos velocidades menores a la de 0,8 en estas estructuras, hay bastante riesgo de que se sedimenten las partículas. Entonces, esa es la razón de poner en la mayoría de conductos de presión una velocidad mínima. ¿Sí está claro? ¿Qué me dicen? Si está clara la razón, en todas las tuberías se suele colocar velocidades mínimas por eso. ¿Qué me dicen? No tengo mucho feedback. A ver, por favor, prendan las cámaras para ver. A ver. ¿Está claro entonces la razón de las velocidades mínimas de diseño? Normalmente ustedes van a tener velocidades mínimas de diseño en varios tipos de estructuras. Todos tienen que prender la cámara, por favor. Si después de unos minutos no están prendidas, yo les pongo falta. Y eso ya hice en la clase de ayer, por si acaso. Como recomendación también nos dice aquí el autor que un sifón largo es cuando tenemos una relación de longitud sobre diámetro mayor a 500. Por otro lado, nosotros también buscamos que el sifón esté ahogado en la entrada y la salida. ¿Qué significa ahogado? Que este es mi tubo del sifón y que el nivel de agua esté por encima de este nivel del sifón. Esto es importante. Aquí parece que fuera muy fácil de cumplir, pero en algunos casos hay que tomar en cuenta que no se cumple esto. Entonces, hay ciertas ecuaciones para determinar la altura a la que nosotros debemos colocar nuestra entrada del agua. ¿Sí? La primera es que utilicemos 0.5 por la carga de velocidad y después también esta altura mínima como 3 medios de la carga de velocidad. Entonces, esta sería la altura mínima que se menciona acá. ¿Sí? Entonces, de esa forma, si yo tengo 3 medios de aquí de la carga de velocidad, mi altura con la que voy a generar el ingreso de aquí va a ser menor. Entonces, de esa forma yo me aseguro que nuestra entrada o nuestra salida estén ahogadas como es el requerimiento. Nosotros tenemos también esta ecuación que la altura mínima es 0.3 por la velocidad promedio en el sifón, por la raíz del diámetro y por la altura mínima, y la altura mínima termina siendo 0.5 del diámetro por la relación B de la velocidad media en el sifón sobre la raíz del diámetro a la 0.55. Estas son las dos otras opciones que se suelen manejar. La más común es la de aquí arriba. Eso simplemente como una recomendación, pero en esencia, ¿qué es lo que nos dice? Este nivel de agua tiene que estar por lo menos una profundidad. El requerimiento es una carga de velocidad normalmente, ¿sí? Sobre el eje de la turbina. ¿Sí? Cuando hablamos de velocidad, recuerden que hablamos de la velocidad en el conducto, que esta es una velocidad alta. De esto de aquí ya hablamos, las válvulas de purga y válvulas de aeración. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Para el procedimiento de diseño, simplemente calculamos el diámetro de la tubería. La recomendación podría ser que ustedes partan para este cálculo del diámetro con una velocidad mínima y luego ir seleccionando el diámetro comercial. Entonces, normalmente lo que se suele hacer es esta velocidad que esté alrededor de 1 metro por segundo, 1.5 metros por segundo, a veces hasta 2 metros por segundo, ir determinando cómo varía el diámetro en función de esto. Después, determinamos la altura mínima para el... Entonces podemos calcular la altura mínima. De ahí tenemos que determinar las pérdidas de carga por fricción y pérdidas menores para comparar el estado respecto a las alturas anteriores, ¿no es cierto? Entonces, siempre vale la pena, no se olviden, determinar pérdidas por fricción y pérdidas menores. De esta forma vemos
delta Z tenemos y cuántas pérdidas tenemos. ¿Para qué crees tú, José Bisuete, que tenemos que hacer esta comparación? La comparación entre cuál era, disculpe, Inge. Delta Z y las pérdidas. Porque, o sea, yo creería que mientras más altura o más distancia sería que se producirían como que más pérdidas. Más distancia del tubo, sí, más altura, no. Bueno, más distancia del tubo, entonces. Más distancia, sí, ya, perfecto. ¿Y qué tiene que ver delta Z con las pérdidas? Que, o sea, con el delta Z, dependiendo de la altura a la que esté y dependiendo del diámetro, sería como que se podrían más o menos estimar las pérdidas. Ya, pero ¿y entonces? ¿Cuál es la relación? Estimamos las pérdidas, pero ¿qué pasa delta Z versus las pérdidas? O sea, o sea, creería que, o sea, en el tal caso de que se produzca una pérdida mayor que una altura, o sea, un delta Z, eso sería como que perjudicial, ¿Por qué perjudicial? porque no se va a poder transferir bien la necesidad de agua que se necesita, No. ¿no? Si yo tengo un reservorio y otro reservorio con su nivel de agua y digamos que cada nivel es el nivel A y el nivel B, ¿cuál sería el delta Z? La Sería la distancia entre diferencia de la línea de entre A y entre B. Entre A y B, ¿no es cierto? Esto es delta Z. Entonces, ¿qué pasa si las pérdidas son mayores que delta Z? ¿No habría la presión suficiente para que llegue desde hasta B? No llega desde hasta B, porque miren, esta es la gravedad a nuestro favor. Y si las pérdidas son mayores al delta Z, simplemente el agua no llega hasta el otro reservorio. ¿Sí está claro eso? Sí. ¿Segurísimos? Espero entonces. Entonces, por eso tenemos que calcular las pérdidas de carga y pérdidas por fricción y pérdidas menores para poder compararlas con delta Z. Entonces, aquí es donde entra el análisis del diámetro. Si pongo un diámetro muy pequeño, las pérdidas se me van al cielo y chao. ¿Sí? No funciona el sistema, porque si no llega el agua, no funciona el sistema. Entonces, ese es el punto crítico de este diseño. ¿Sí está claro? ¿Y qué pasa si es que las pérdidas son muy bajitas? Los que tienden a ser. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice Kevin Rodríguez? ¿Qué crees tú? No habría una presión excesiva al llegar el agua hacia el siguiente vertedero. Exacto, se puede producir un incremento de presión cuando llegamos al reservorio B. Entonces hay que tener cuidado con ese incremento de presión porque puede generar muchas turbulencias, puede generar mucho chorro. ¿Cómo se controla esa cantidad de pérdidas de energía, perdón, que tenemos o esa carga de presión con la que llegue el agua? Mediante una válvula de compuerta. Entonces, en esencia, si yo pongo aquí una válvula de compuerta, yo le cierro esta válvula de compuerta, se genera una pérdida menor, o sea, no le cierro completamente, ¿no? Yo tengo que calcular cuánto debería cerrarle para que la presión con la que llegue el agua al reservorio B no sea demasiado grande. Y finalmente nosotros tenemos que determinar el espesor del tubo en función del punto de presión crítico y también comparar con un espesor mínimo. Normalmente el punto crítico se encuentra en la zona más baja, ¿sí? El espesor mínimo normalmente tampoco es un problema, entonces es un cálculo bastante simple. Esta es la fórmula del tubo que les mencionaba para sacar el espesor. En esencia, es la ecuación
de Barlow, se le conoce como la fórmula del tubo o ecuación de Barlow, en donde nosotros tenemos que la presión interna dentro del tubo es igual a 2 veces el esfuerzo permisible del material por el espesor sobre el diámetro. Y esta forma es más conocida en donde el espesor, ¿sí? Ojo que este es el espesor, es igual a la presión interna por el diámetro sobre 2 veces el esfuerzo permisible del material por un factor de seguridad. Aquí se le pone un factor de seguridad de tal manera que nosotros podamos cuidar nuestro sistema, ¿no es cierto? El factor de seguridad normalmente está alrededor de 2, a veces entre 2 y 3. Entonces, ¿qué sucede? Este factor de seguridad, en muchos casos ustedes van a ver que el esfuerzo permisible del material es el esfuerzo de fluencia, ¿sí? Entonces, cuando es el esfuerzo de fluencia, el factor de seguridad en muchos casos ya le dividen aquí y me dice que el S admisible es igual al factor de fluencia sobre 2, por ejemplo. ¿Sí está claro eso? Entonces, si yo hablo que este de aquí es mi factor de seguridad, ¿cuánto debería ser E? 2. 2. En ese caso no. E sería un medio porque el 2 va en la parte baja, ¿sí ven? Eso porque a veces se genera confusión. ¿Sí o no? Dije, ¿podría volver a explicar eso, por favor? Que muchas veces, a ver, el factor de seguridad nos sirve para proteger al sistema. Entonces, si ven el factor de seguridad aquí está abajo. Entonces, si vamos a proteger al sistema y yo aquí le pongo una unidad mayor a 1, un valor mayor a 1, pues le estoy bajando al espesor, entonces ya no le estoy protegiendo. Entonces, cuando el factor de seguridad esté aquí, como está en esta zona baja de la ecuación, ¿sí? Yo tengo que considerarle como un factor menor a 1. La forma más fácil de aplicar el factor es en el esfuerzo de fluencia, en el esfuerzo admisible. O sea, yo el esfuerzo admisible va a ser el esfuerzo crítico sobre el factor de seguridad. Entonces aquí ya tengo una mejor opción. Si quieren, para que no se confundan, podríamos borrarle aquí el factor de seguridad y poner acá arriba. ¿Sí está claro? Pero que quiero que entiendan, porque en algunos autores le ponen el factor de seguridad menor a 1, por ejemplo 0,3, y otros le ponen mayor a 1 como 2. Entonces, cuando es menor a 1 debería ir en la parte baja de la ecuación y cuando es mayor a 1 en la parte alta. ¿Sí está claro ahí? ¿Me escuchan? No sé qué pasó, se cortó el Dije, Zoom. ¿Sí me pero se escuchan? salió. Sí. Pues sí, sí me escuchan bien. Sí. Ya, porque no sé, se salió del Zoom, algo pasó ahí. Entonces les decía, esta es la ecuación de Barlow o la ecuación del tubo. Y simplemente lo que hay que hacer es comparar el resultado del espesor con un espesor mínimo. Esta ecuación normalmente no genera problemas, pero es el diámetro en centímetros, ojo, en centímetros, más 50 sobre 400. Entonces, es una ecuación que da valores muy bajitos de espesor, así que no se genera ningún problema. ¿Sí está clara la ecuación? Listo, entonces habiendo dicho eso, vamos a hacer este ejercicio de aquí, en donde yo tengo un caudal de 800 litros por segundo, un reservorio A en un nivel de 2.800 metros sobre el nivel del mar, y un reservorio B con 2.785 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuánto significaría que sea nuestro delta Z en este caso? ¿Cuánto? 15.
15 metros, ¿no es cierto? Entonces yo tengo 15 metros para transportar el agua de A hacia B. La longitud entre A mayúscula y B minúscula, este va a ser nuestro punto B minúscula, sí, por favor, aquí no le he puesto, es de 1400 metros. Y la longitud total, o sea, entre A y B, el reservorio, es de 2600 metros. Vale la pena que el nivel del punto B minúscula está en 2200 metros. Entonces, yo tengo una rugosidad absoluta de 0.4 milímetros y quiero saber cuál debería ser el diámetro del sifón, cuál debería ser mi carga de presión de régimen, cuál debería ser el espesor del conducto, si la variación de presión por golpe de ariete es el del 20% de la carga estática. ¿Qué significa esto? Que mi presión dinámica va a ser igual a 1.2 por mi presión. ¿Sí está claro eso? Última parte, ¿puedes repetir, Inge, por favor? Les decía que mi presión dinámica, o sea, nos dice que la carga de golpe de ariete es 20 de la carga estática. Entonces mi presión dinámica va a ser 1.2 por mi presión estática. ¿Sí está claro? Sí, Inge. Solo tenos un ratito para acabar de copiar y ya, Inge, por favor. Ya, sí está bien. Inge, Ujú. ¿podría volver a repetir lo que está ahí anotado que dice PB sobre gamma régimen? ¿Qué significaba, por favor? De régimen, ¿dónde está de régimen? O sea, bueno, o lo que dice PB sobre el gamma. ¿Qué Es carga significa? de presión dinámica. ¿Cuál dijimos que es la dinámica? La que depende del golpe de ariete. Versus carga de presión estática, o más bien dicho, es igual a 1.2 veces la carga de presión estática. Ya, gracias, Inge. Ujú. Ya, Inge, gracias. Sí, listos todos. Bueno, entonces, ¿por dónde deberíamos empezar? ¿Qué hacemos? Ayúdame. A ver. Alexis López. Alexis. Sí.
A ver, ¿qué deberíamos de hacer? Pues no sé, tal vez plantear Bernoulli entre A y B para sacar las pérdidas. Perfecto, podemos plantear Bernoulli entre A y B. Entonces pongamos entre A mayúscula y B mayúscula. El nivel de referencia podemos ponerle en A, podría ser. Entonces, ¿qué tengo? Carga de velocidad en A, más carga de presión en A, más ZA, es igual a carga de velocidad en B, más carga de presión en B, más ZB, más la sumatoria de pérdidas por fricción más pérdidas menores entre A y B. Entonces, ¿qué tengo en esta ecuación? ¿Qué me dices? A ver, ¿carga de velocidad en A existe? Alexis. No, porque está estática. Exacto, no está estática, pero hay una velocidad muy bajita que podemos asumirla como despreciable. Tengo carga de presión en A. ¿Qué me O dices? sea, la atmósfera. La atmósfera, entonces no tengo carga de presión. Tengo ZA. En este caso puse mi nivel de referencia en A, entonces sería 0. Carga de velocidad en B, lo mismo, no hay. Carga de presión en B, lo mismo, no hay. Y tengo Z en B, que sería igual a los 15 metros negativo, ¿no es cierto? Porque estaríamos viendo hacia abajo. ¿Sí? Entonces esta ecuación me quedaría como 15 es igual a la sumatoria de HF más HM. ¿Sí está claro ahí? ¿Sí o no? Listo, entonces yo aquí tengo una ecuación donde tengo 15 va a ser igual. Nos da el dato de rugosidad absoluta, significa que yo tengo que encontrar mi coeficiente de fricción. Entonces tendría F por L sobre D por, podríamos dejar en función del caudal al cuadrado sobre al cuadrado por 2G, más las pérdidas menores K por Q cuadrado sobre área cuadrado por 2G. Entonces, ¿qué pasa con las pérdidas menores en este caso? Podríamos irnos a la relación que nos decía para ver si se puede despreciar pérdidas menores. ¿Qué diámetro podríamos asumir para esta tubería? ¿Cuál diámetro podría ser un diámetro grande? Tú mismo, Alexis. No, ni idea ahí. Un diámetro que te parezca grande para un tubo. Como la tubería que vemos ahí en la foto. Podría ser, ¿crees? Tenemos 800 litros por segundo, ¿no? La tubería que vimos en la foto tal vez sea muy grande para ese caudal. Sí, eso ya era prácticamente un túnel, porque 1,80 m, ¿no? ¿Cuál te parecería un diámetro aceptable para asumir? Simplemente, si te toca definir un diámetro, ¿cuál tomarías? Una pulgada, tal vez. No, pues una pulgada y es una tubería chiquitita, ¿no? Una pulgada es 2,5 centímetros. Entonces, si hablamos de algo grande, te ayudo. Podríamos hablar de 1 metro. 1 metro ya es una tubería bastante grande para un caudal así. 80 centímetros, tal vez. Entonces, si tomamos una tubería grande como 1 metro y vemos que la longitud total es 2.600 y le dividimos para 1 metro, nos da 2.600 y tenemos más de la relación de 2.000 que mencionábamos. ¿Se acuerdan que dijimos que si tenemos un diámetro, una relación longitud sobre diámetro mayor a 2.000, normalmente se pueden despreciar las pérdidas? Entonces, las pérdidas menores, no hay carga de velocidad. Entonces, yo podría decir que desprecio esto de acá. Entonces, tengo que 15 va a ser igual a mi ecuación de pérdidas. Mi ecuación de pérdidas depende del diámetro, ¿no es cierto? Del factor de fricción. Este factor de fricción
depende del diámetro también, porque depende de la rugosidad relativa. Entonces ya se me genera una ecuación un poquito más compleja. ¿Cuál es la forma de resolver esta ecuación? Dejo el lado izquierdo estático en 15 metros y doy valor, ¿sí? Entonces podríamos decir 15 versus F por L sobre D por Q cuadrado sobre el área que sería pi diámetro al cuadrado sobre 4, todo al cuadrado por 2G. ¿Sí está claro? Entonces, si yo le doy valores al diámetro, ¿no es cierto? Dijimos un diámetro exagerado de 1 metro, podemos comprobar qué pasa ahí. ¿Qué otros valores de diámetro me darían ustedes? 80 50 centímetros. centímetros, Inge. Me dicen 80 y 50, podemos comprobar. Pero en este caso, o sea, yo me pongo a pensar, si es que es un diámetro muy chiquito, la velocidad aumentaría. Entonces, ¿qué nos conviene? ¿Que la velocidad aumente o que disminuya? ¿Qué es la velocidad? A ver, no te entendí tu pregunta. ¿Por qué que la velocidad aumenta o disminuye? Perdón, la presión. Por lo que entre el diámetro sea más pequeño, habrá más presión de agua. Entonces, Y eso más velocidad y más pérdidas. Entonces, ese es el análisis que tenemos que hacer. En esencia, ¿qué nos dice? Si es que las pérdidas llegan a ser a 15 metros, el sistema funciona. Pero si son 16 las pérdidas, el sistema ya no funciona. Entonces aquí tenemos la ecuación para analizar lo que me acabas de decir. Si las pérdidas son 10, ¿funciona el sistema? Sí, pero llega con un poco de presión acá. ¿Cómo podemos controlar esta presión? Con una válvula que le podemos cerrar un poco para generar una pérdida y que no nos genere un problema esta presión. ¿Sí? Si yo llego con una presión con unas pérdidas de 1 metro, tendría una presión de 14. ¿Funciona el sistema? Sí, pero me tocará controlar de mejor forma la presión con la que llega con una válvula acá. ¿Sí está claro ahí? Sí. Ya. Entonces, Inge, no me tenemos dicen pérdidas estos por tres fricción, datos. ¿verdad? Estas son las pérdidas por fricción. Las menores las Perdón, despreciamos. perdón, las menores, ajá. Ya, Ajá, exacto. Entonces, otro criterio importante para definir el diámetro, pues dijimos una velocidad. ¿Qué velocidad les parecería coherente para definir un diámetro? Podría ser de unos 5. Me dicen 1.5, perfecto, y veamos qué pasa con 2.5. Ya. Caudal sobre velocidad me va a dar el área. Entonces, con una velocidad de 1.5 y un caudal de 0.8 metros cúbicos por segundo, ¿qué diámetro tendría? $1.9. ¿De diámetro? ¿El área? Sí. ¿1.9 seguro? Sí. Me parece mucho. Y con 2.5 caudal sobre área sería 0.8 sobre 2.5. Me equivoqué. Es 0.53 de arriba. 3 de Inge. ¿Cuánto? No les escuché. 0.53 de arriba, Inge. Sí, eso me parece más lógico porque es un diámetro demasiado grande para una velocidad tan alta. 0.53, ¿ya? Y el otro 0.32. 0.32. Entonces, si ven, entre este rango ya podríamos ver, aquí tengo el de 0.50 y por acá, si quieren, le podemos poner el diámetro de 0.30. Simplemente para comprobar. Entonces, esta ecuación, si quieren, métanle en el F en la ecuación de Colbrook-White, o si no, determinemos el diagrama de Moody. Ayúdenme a ver cuánto nos da esta ecuación con estos diámetros, por favor. Inge, o sea, lo que encontramos no sería el área más no el diámetro. Claro, lo que encontraron con esta relación es del área, pero ¿cuánto les da el diámetro? Este no es el diámetro. El diámetro es 0.82 en el primero.
A ver, pues sí me cachan, ¿no? Esos ya son, es carpintería que ustedes deberían hacer. 0,82. ¿Y la otra? Mm, 0,64. 0,64. Bueno, suben un poco los diámetros. Perfecto. Entonces, en vez del de 0,3, podríamos dejar el de 0,4, ¿no es cierto? ¿Sí me siguen todos? No, 0,6, perdón, ya estoy fallando tonto. Entonces tendría 0,5, 0,6, 0,8 y 1 metro. Entonces ayúdenme para determinar cuánto da este lado derecho de la ecuación. Con 0,82 y 0,64. No, 0,80 y 0,60. Sí, para redondear los diámetros. Después ya tendríamos que ajustarle a los diámetros comerciales como se hace en hidráulica general, ¿no es cierto? Inge, la L sería de trabajar con la de hasta B, ¿no es cierto? La L, la longitud total, O la total. 2.600 metros. Ya. Las pérdidas son totales. En este caso, como es un solo diámetro de conducto, la pérdida hasta la B minúscula va a ser el proporcional. Se la puede sacar con una regla de 3, ¿no es cierto? Porque lo único que va a variar es el diámetro. ¿Listos? Eso está claro para todos, ¿no? Tienen que sacar el factor de fricción F con la ecuación de Colbert-White o con el diagrama de Moody. Y de ahí simplemente meter los datos de la ecuación. Inge, con 0,80 me da 7,93. 7,93, perfecto. ¿Qué piensas del 7,93? Yo creo que está bien porque es menor que el delta Z. Exacto, podría cumplir, ¿sí? Vamos a tener bastante presión, pero puede cumplir. ¿Quién me da los otros valores? Con 1 metro sale 2,1861. 2,18. Entonces, entre las de 1 metro y las de 7,9, ¿con cuál se quedaría? De 2,18 por ser menor. Por ser menor, pero yo estoy comparando con 15. Entonces, ¿qué ganamos ahí? 9. Sí.
tenemos menos pérdidas, pero tenemos un tubo más grande. Yo puedo tener hasta 15 metros. Entonces realmente no valdría la pena. Yo les diría, la de 0.8 parece una mejor opción. ¿Cuánto me da para 0.5 y para 0.6? Para 0,5, 15.8. 0.5, 15.8. ¿Y ya qué pasa con esto? El agua ya no llega. Exacto, el agua no llega. Perfecto. Entonces, chao 0.5. ¿Y para 0.6? 13.17. 13.17. ¿Qué opinan de este valor? Que sí podría, sí llegaría el agua. Exacto. Si llega el agua, estamos cerca del 15, entonces parecería un buen valor. ¿Sí o no? ¿Qué me dice? Entonces escogería el 0.6, dije mejor. El 0.6 podría ser una buena opción, ¿sí? ¿Sí están seguros que ese es el valor de 0.6? No, Inge, a mí me dio 16,90. Podría estar por ahí, sí, O por sea, los ya es una valores que cosa estoy viendo. desconsiderable. 16.90, pero también estaría mal el de 15.80. Este sería 7.9 dividido para 0,5, ¿verdad? Y lo mismo, pero con 0,6. Es que la F también cambia, ojo. Y el área Ay, también cambia. Entonces me dijeron 16 punto, ¿cuánto? 16,90. 16.90, entonces no llega. De 60 tampoco me sirve. Creo que eso está más ¿Y si coherente. estabas Entonces, ocupando la longitud total o la absoluta? la total. ¿Cuál es absoluta? La total. No, la otra es AB, no es absoluta. Solo es entre el punto A mayúscula y B minúscula. Ya. ¿Sí? Es entre esta y esta de acá. Entonces, sí, este es 16.90, que me parece que está correcta. Esta debería ser más alto. Entonces sabemos que tampoco llega a la de 0.5. La mejor opción parecería la de 0.8. Pero ahí, ¿cuál sería el análisis? Nosotros debemos analizar qué pasa con 0.7, ¿no es cierto? Obviamente, en función del diámetro comercial. ¿Sí? Entonces yo tengo que ir al fabricante y preguntarle, ¿usted tiene diámetro de 0.7 o su equivalente? ¿Tiene diámetro de 0.65 para analizar esto? ¿Sí? O tal vez de 0.675, ¿sí? Yendo en pulgadas. Entonces, en esencia, tendría que ser esta comparación para todos estos valores, ¿sí? Y otra forma más fácil es simplemente irnos a un cuadro y en este cuadro poner, si yo tengo un diámetro de 0.8, ¿cuánto eran las pérdidas por fricción? 7.93. 7.93. Entonces, ¡pac! Tengo un punto. Con el de 0.6, ¿cuánto eran las pérdidas? 16.90. 16.90. Supongamos que está ahí. Yo sé que no está bien la escala, pero supongamos que está ahí. Entonces tengo por acá. Con el de 1 metro, 2 algo, ¿no es cierto? 2.18. Ahí a 2.1. Entonces yo puedo hacer una gráfica aquí, ¿no es cierto? Tac. Y en el punto donde crucen los 15 metros, yo puedo identificar cuál es mi diámetro, que sé que obviamente va a ser mayor a 0.60 y menor a 0.80. Para este caso, yo diría que debería estar alrededor de 0.68, 0.69, más o menos. Eso quisiera que ustedes calculen para el día lunes, ¿sí? De tal forma que podamos identificar cuál es el diámetro exacto. Yo les voy a pedir en los exámenes probablemente que me determinen un diámetro exacto, pero ya en la vida
real, ustedes tienen que determinar cuál es el diámetro comercial que más se asemeja. ¿Sí está claro eso? Inge, le determinamos justo para 15. Exacto. Quiero que me terminen el justo y también que ustedes determinen cuál sería el diámetro comercial que más se asemeja. ¿Sí está claro? Y después que hagan el análisis de la presión dB en el punto minúsculo, en el dB, y del espesor, ¿sí? Para ver qué resultado obtiene. Entonces eso sería para el día lunes. No se olviden para mañana en la tarde el trabajo. Si alguien me manda hoy en la noche, mejor. Traten de esforzarse para mandar algo bueno y ahí yo poder revisarlo más pronto. ¿Está claro? ¿Alguien alguna duda? ¿Me decías algo, María Fernanda? Ay, Listo, entonces si no hay dudas podemos quedar ahí y ya nos veríamos el lunes. No se olviden, por favor, María Fernanda, te comprometo a ti que les metas presión para ese trabajo que les mandé, ¿sí? bueno, y Perfecto. Buena tarde para todos.